Buenas tardes, amigos. Gracias por acudir a esta convocatoria. En la barquela del número 47 de Cuadernos del Matemático publicamos una antología, Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, poesía mexicana en la frontera, preparada por Huberto Estabile. Fue aquella una pequeña contribución para hacer visible desde el lugar de la palabra una realidad en la que la violencia pretende devorarlo todo. El coraje y la valentía de un grupo de escritores mexicanos ha hecho posible el segundo encuentro de escritores por Ciudad Juárez, con un objetivo fundamental, sencillo pero ambicioso: que la palabra recupere para la ciudad y sus gentes el espacio que les fue arrebatado por la violencia y las armas. Ciudad Juárez será noticia en los medios de comunicación no por la cifra de cadáveres acribillados en una calle o por la aparición de los restos de una mujer descuartizada en un descampado, sino porque la palabra se conjura contra aquellos que se empeñan en la sinrazón. Para sumarnos a ese esfuerzo colectivo, desde Cuadernos del Matemático os hemos convocado en Getafe hoy, 1 de septiembre de 2012, día en el que en más de 130 ciudades de todo el mundo están teniendo lugar recitales simultáneos. Seremos miles los que uniremos nuestras voces contra la violencia, contra el miedo, contra la impunidad, por la paz, por la libertad. Todos los actos comenzarán con la lectura de este manifiesto. Manifiesto por Ciudad Juárez, 1 de septiembre de 2012. El 6 de enero de 2011 asesinaron en Ciudad Juárez a nuestra compañera, poeta y activista Susana Chávez. En su nombre y en el de todas las víctimas que se ha cobrado el crimen organizado, más de 6.000 en Ciudad Juárez y más de 60.000 en todo México en apenas 6 años, alzamos nuestras voces contra la violencia y contra el miedo, contra los asesinos y la impunidad, contra quienes pretenden doblegar nuestra fe en la vida y nuestros sueños de paz y libertad. A su memoria y en defensa de la dignidad de nuestro pueblo, celebramos el 1 de septiembre el encuentro Escritores por Ciudad Juárez, un acto que va más allá de la literatura y la creación artística, un encuentro que pretende mover conciencias y despertar la solidaridad de todos los pueblos y ciudadanos del mundo que se quieran unir a esta manifestación contra la violencia y la impunidad. Desde la primera edición del encuentro en septiembre de 2011, luchamos con las únicas armas que conocemos, las palabras, para denunciar el silencio cómplice de quienes amparan el crimen, para recuperar los espacios públicos y la convivencia, para dar al mundo otro mensaje y otra imagen de Ciudad Juárez, que nada tiene que ver con los asesinatos ni con el narcotráfico. Queremos proclamar desde el dolor de esta hermosa tierra, en el corazón del desierto, nuestra fe en la fuerza de las palabras, nuestra capacidad para soñar y luchar por una sociedad libre y más justa, para decir al mundo que en medio de esta absurda e inútil guerra, los hombres y mujeres de Juárez, los niños, los jóvenes y ancianos, no se rinden ni se resignan al estigma del crimen. Queremos una ciudad donde trabajar, estudiar o divertirse no sea una actividad de alto riesgo, donde nadie tenga que emigrar por miedo, donde se puedan construir proyectos y realidades que nos devuelvan el futuro que la violencia pretende secuestrar. Desde los más remotos países y lugares se nos han unido cientos de poetas y escritores, personas solidarias, anónimas y con nombre propio, con inquietudes y esperanzas, jóvenes y mayores, de todas las lenguas, razas y credos, para celebrar la vida y la memoria de quienes la perdieron y nunca olvidaremos. Hoy nuestras palabras van a cruzar todas las fronteras, van a resonar por encima de cualquier balacera y se van a escuchar donde no llegan los tiros ni alcanza el miedo, porque los sueños que cargan nuestros versos, esos no tienen miedo. Gracias. Érase un poema tan inocente que lo engañaron todas las palabras. Ahora les va a leer mi amiga Pilar un poema para salvar mi miedo. Lo que la historia nunca había visto, cayó por todos lados sobre todos, pero más sobre nosotros. Ya había sucedido alguna vez. Bajo el yugo, dijeron, de los tártaros, y hemos tenido que regresar a las raíces y a andar envueltos y abrazados por la lenta e invisible oscuridad.
moviéndonos a ciegas como topos muy adentro del sagrado, reuniendo nuestras fuerzas más antiguas, confiando en que la naturaleza siga siendo infalible todavía. Gracias. Fronda adentro. En plena selva oscura, a media andada, ¿de quién sino de ti, gentil amiga, de trato siempre amable y buen semblante, recibiría gloria tan cumplida? Atravesando llanos, montes, ríos, por sendas, valles, puertos, por collados, cañadas, bosques, claros y riberas, desiertos salvo y mares a tu amparo. Besan tus labios, pétalos de rosa. Besan, pezones exultantes. Besas, con lágrimas, ardiente, entera, besas, piel toda tú, rosal alborotado. Ebrio de ti te huelo, palpo, tomo, tendida así te lamo, siento, veo, contigo a mí, te estrecho, beso, tengo, que sin ti no vago noche y día. Me gusta que reboses desbocada, dando rienda suelta al goce entero, inmensa altiplanicie de alegría que turbadora alcanzas al galope. Me adentro en el paisaje por la fronda más umbría, por la hondura más angosta, por los musgos embebidos de frescor de manantial, me adentro. Afortunado el día, el mes, el año, dichoso el sitio justo, el punto exacto en que nos vislumbra, en que nos vislumbramos por ventura entrelazando frescas las miradas. Cual árbol que se yergue alzando ramas que va expandiendo con follajes nuevos, al tiempo que se hienden sus raíces, así tú y yo crecemos fronda adentro. Palabras acuciadas por los ecos que tañen en los velos de la noche emergen desde el magma más profundo, igual que lava ardiente por el cráter. Evoca en los sentidos lo sentido. Aviva amor, el límite alcanzado. Delata corazón, cuál es tu cenis más alto, puro y nítido en la hondura. En la montaña sola, solo resuena el eco. La luz penetra honda hasta alcanzar el musgo, ebrio de hondura, como barco vago. Esto no es poesía. Por los puentes que unen Ciudad Juárez y El Paso, cruzan cada año 15.000 millones de dólares en drogas ilegales en dirección norte. En Ciudad Juárez, el cártel de la droga colocó una mañana un aviso al pie del monumento a los policías caídos en acto de servicio. Decía: mataremos 2 agentes al día hasta que renuncie su jefe. Al día siguiente asesinaron a los 2 primeros. El jefe de policía renunció inmediatamente y el alcalde envió a su familia al otro lado de la frontera. Varias decenas de periodistas que se ocupaban de estos temas fueron asesinados. En el año 2009, la tasa de asesinatos en Ciudad Juárez, 130 por 100.000 habitantes, era la más alta del mundo, muy por sobre las de Caracas y Nueva Orleans, que ocupaban el segundo y tercer puesto. Hoy, la ciudad está tomada por 8.000 soldados y 5.000 policías de refresco, y el gobierno dice que la violencia ha disminuido, tal vez porque en 2010 la tasa de asesinatos de Juárez fue al fin superada por la de San Pedro Sula en Honduras. A comienzos de los 90 y sobre todo tras la firma del Tratado de Libre Comercio, en las maquilas de Juárez trabajaban miles de mujeres, la mayoría jóvenes, la mayoría de origen humilde, la mayoría recién llegadas. Organizaciones independientes estiman que desde mediados de los 90 en Juárez han desaparecido unas 3.000 niñas, adolescentes y jóvenes. De ellas, unas 400, que primero fueron violadas, torturadas o mutiladas, han aparecido luego asesinadas. Hoy las maquilas han decaído por la competencia asiática, pero feminicidio y femicidio siguen siendo términos asociados a Juárez. Muy pocos de estos crímenes han sido esclarecidos. Asesinatos en serie, ajustes de cuentas, crímenes iniciáticos o por simple diversión. Para un periodista que se tomó la molestia de investigar, abro comillas, desde los años 20 la ciudad registró un incremento de las distracciones nocturnas y del turismo. Las inmediaciones del viejo puente internacional están enteramente dedicadas al placer, juegos, sexo y alcohol. Esta atmósfera
donde los altavoces de los automóviles aúllan canciones estadounidenses que se mezclan con el rock heavy metal, el rap o la música techno, alienta el consumo de estupefacientes. La ola de homicidios ha generado una suerte de emulación misógina y ha transformado estas matanzas esporádicas en una verdadera obsesión criminal. Individuos que acechan en la oscuridad y cometen asesinatos por puro deseo de imitación. Es el reino de los brutos, los perversos, los psicópatas. Muchos jóvenes machos creen que la violencia contra las mujeres es un deber. Merodean en auto durante la noche en busca de una presa. Cierro comillas. Desde hace años, los nombres de poderosos industriales, capos y policías corruptos aficionados a orgías de final sangriento con niñas, adolescentes y mujeres circulan por despachos, redacciones y juzgados. A funcionarios o funcionarias, policías, investigadores y periodistas honestos se les desanima o disuade a seguir informando. El Estado mexicano ha sido acusado de pasividad culpable en diversos foros internacionales. Hoy las desapariciones continúan, tal vez a un menor ritmo, pero los cadáveres ya no se encuentran. El lechazo, una solución a base de cal viva, disuelve hasta los huesos. No, esto no es poesía. En la web que se titula Nuestras hijas de regreso a casa, podía leerse: hoy es marzo 21, 2012, y aún no se resuelve nada. Escrito en Madrid, en México, en todo el mundo, el 1 de septiembre de 2012. Esto no es poesía, pero aún así todo, no nos rendimos. Ciudad Juárez o el cuerpo en la era de su reproductibilidad técnica. Poema de José Luis Gómez Toré. Las fronteras atraviesan la piel. Sangran a veces. La cuestión es saber el precio de la carne. ¿Cuánto cambia su peso a lo largo del día? En el trayecto que va de la fábrica al grito, del salario y la ofrenda al vertedero. Atravesamos deprisa la cocina para que no nos descubran los cuchillos. Ensayamos para una misma muerte. Es la repetición y el pesado alquitrán que se filtra en los sueños. Ciudad Juárez. Hay un diluvio de muerte en la frontera, sangre echada a montones por la vida. Sobre esta urbe que va de muerte herida y es carne de pistola maquilera. Circunvalada de muerte callejera, tirando a dar al medio de la vida, donde chorrea la sangre dividida en arrabales de odio que en hilera vuelcan la juventud sobre el asfalto. Y es el miedo el que calla y se desangra, un miedo de silencio anaranjado. Miedo servil lanzado desde lo alto, mientras el dinero a la coca se consagra y el amor va a la muerte enamorado. Esta mañana en Ciudad de México, con un verso de Leopoldo Lugones. A la hora en que a la tarde le aparecen las ojeras y pintan rugidos los bosques, los cielos, a la hora en que los seres tosen amorfos y se bifurcan en dos el trueno y su escritura. Así me amas, como un alebrije, como pasas de la seriedad al silencio de la lluvia y en su desnudez te toca un oso. La flor del cempasúchil da color a tu paraíso. Quieres ahora pronunciar palabras que salven y sientes en el pecho todo el peso del tiempo en que callaste, losa de silencio sobre la fosa común que es la frontera. Sicario, cuídate de las palabras. Si no acabó contigo tu hermano, si te libraste del disparo, del puñal o de la soga, si quien te paga aún no ha decidido la hora de tu muerte, has de saber que no te librarás de las palabras. Se acerca el día,
Ya pasean las calles, suben al autobús, toman las plazas. La ciudad resucita. Los muertos alzan la voz. Se desvanece la sombra del silencio. Poema de Goya Gutiérrez, del libro Hacia lo abierto. Sabes que no puedes decir todo lo que quisieras, pues larga es la injusticia como ancha es la opulencia. Y la vida cautiva, seca, tensa sobre la que aún hoy, sin quererlo, crecemos. Y temes pronunciar palabras que lleven a tus versos a exiliarse de su propia belleza ante otros ojos. Pero desde ella reivindicas la libertad y sabes del peso del silencio y la complicidad. De mirar, ver, volver, a formar parte de la rueda, a no poder desentrañar el espejismo de todas las edades, lo incierto de estar y la certeza de ser grano de polvo cambiante de una estrella en el ilimitado ser del universo. Pero a veces, escondida y minúscula, observas, te introduces en esos labios y en esos pies llagados que bien podrían llegar a ser los tuyos, y entonces tu dolor se apacigua y se olvida de ti. Y cuando todo parece ya extinguirse, a pesar del ahínco de tus ojos y manos, de pronto te sorprende un mínimo destello. Una puerta levemente entornada que te invita al rumor de sus goznes abriéndose. De nuevo a descalzarte y a beber en su cuenco. Y entonces la vida, tan insignificante, su sinsentido, llama a tu corazón y tú lo escuchas. Y vuelves como a un adolescente a ofrecerle y a darte otra oportunidad. He aquí el hombre. Mirad, Ecceón. El último heredero cavila con la mano en la quijada del asno cainita, antepasado del cetro, del estado, del acero, del veneno callado traicionero, de la cruz, de la horca, de la espada, de la explosión y de la llamarada del fusil, del cañón, del bombardero, de quien sembró el infierno en Hiroshima. Y piensa, luego existe. Tras la hazaña, aunque a veces se angustie y se deprima con el remordimiento de su ofensa, y cuanto más medita, más se extraña de que pueda existir con lo que piensa. Ronco el mundo sucede. En este promontorio, como una ebriedad del planeta, contra la roca choca el mar, chorrea el ritmo, va y viene sonámbulo en la sombra. Apenas tiene un gesto de piedad con su pulso. Ronco el mundo sucede bajo la noche cómplice, impostada, como un puño abriéndose y cerrándose en su cólera. El mar contra sí mismo inquiere, contra la creación, como el hombre empapado en desconcierto, en brumas perdido, alicaído poco y pese a su inmensidad sonámbula. Hablarse aquí, en la tráquea del vértigo, en este promontorio donde se acaba el mundo y muerde la vida como la historia de un hombre bajo una cruz. En la vorágine del caos, en el sudor de los dedos y el desabrigo del corazón. Es aceptarse olvido, tallarse en nada. Mas me protegeré de la esperanza, cáliz seré en el miedo, compañero por fin de esta materia, adocenada parte de su ser, la más empedernida, la más terca y filial, hasta que por exceso pueda un día cruzar sus vanos límites de sombras. El beso antes de medianoche. Croquetas expectantes en la nevera. Adioses oscuros en un autobús. Un corazón amarrado a dos nombres. La risa de lluvia de tu hermana pequeña. Ese chico que te mira y entregas las armas.
Todo te espera, mi niña, todo te espera, dice tu madre amarrada al cielo de los intrusos. Esa muñeca desbrazada de años, la noche en que lloras y nadie lo sabe, tu plato favorito, tu miedo, tu canción. Lo que no probarás, lo prohibido, lo arrebatado. La culpa de los niños resonando en tus oídos. Mis cartas de amor que nunca leerás. Todo te espera, mi hija, todo te espera, dice tu madre agarrada al cielo de los intrusos. Dice tu padre, leyendo en el periódico, tus 3 iniciales. La sangre. Una cita de Félix Grande. Hoy el periódico traía sangre igual que de costumbre. La sangre puesta en pie, sublevada. La antigua danza ritual de la sangre sigue aún estrechando espectralmente sus círculos fatídicos en torno a las hogueras. Lo mismo que una bíblica maldición de sal y azufre, la sangre continúa avanzando por las calles del mundo, continúa derramándose por las alcobas, por los parques, por los campos de trigo y por los largos campos de batalla. Sigue hirviendo la sangre en la marmita de los viejos druidas, ruge por las alcantarillas, bate contra las puertas, brilla en el filo de las navajas, se desborda en los cálices y entre los labios. Por el río Bravo descienden violentos oleajes de sangre. Sombras de sangre cruzan por todas las esquinas y por los cielos desangrados de Ciudad Juárez. Las mujeres y las niñas llevan rojos cuencos y cántaros de sangre entre sus manos. Crece la sangre sublevada y ciega, y nadie puede detener el curso de esta herida irrestañable, el cauce de esta sed sin lluvia que es la sangre. Necrópolis 2, de Arminé Arjona, poeta de Ciudad Juárez. Me pregunto si un día, en unos miles de años, alguien abra la tierra y descubra unos cuerpos, celulares y llaves, tela adhesiva y botas, y confunda la escena de estos viejos vestigios con una antigua ofrenda. Inescrutable hallazgo, enigma del destino. ¿Es un culto a la muerte o fanatismo a ultranza? Sacrificio de guerra. El poema es un tríptico y se titula De preferencia. 1. Se solicita señorita para trabajo fácil, que sepa cocinar y lavar platos, servir la mesa, coser, planchar, zurcir calcetas, barrer, trapear. De preferencia bilingüe, con pasaporte. Se quede a dormir. 2. Se solicita señorita para trabajo fácil. No importa que ignore el lenguaje académico y quiera comprarse televisión a colores. Lo que importa es que no exija un lugar en la historia, que no ponga en crisis al servicio. 3. Se solicita señorita para trabajo fácil. No se requiere experiencia. Ofrecemos salario superior al mínimo indispensable. Un ambiente agradable. Música letal. El traqueteo de una AK-47, su música letal, rafaguea la flor del árbol seco. Nadie sabe cómo se llamaba esa muerta. Las ambulancias aúllan por las calles, la policía acordona la zona, un bebé acribillado. Y el tiro, y con el tiro de gracia. Los gladiolos se abren como siempre. Aparecen cadáveres en las cajuelas de los autos, en los tambos de basura,
en lotes baldíos, en sacos, descabezados, torturados, descoyuntados, un cementerio de gemidos, canciones arrancadas al corazón. El país es un mapa agujerado, una cruz de ceniza. Solo la mariposa traspasa la escena de crimen. El sicario desayuna tarde, agita el café con el movimiento de esas caderas. El periódico chorrea y se estremece. La silla del político se apoya en el fango. El desfile fúnebre pasa silencioso. Van juntos, rotos, los corderos y los machos cabríos y la sangre en el hocico de los lobos. ¿Debo añadir que las encuestas favorecen al príncipe? ¿La bolsa está a la alza y los pájaros aún gorgojean?